Llegó el viernes, así que hablemos de todo lo que pasó esta semana en el mundo de Apple. Vimos la llegada de iOS 26.4.1, más rumores sobre iOS 27 y hasta nuevos detalles de lo que está pasando entre Apple y Epic Games. Así que comencemos. Hablemos primero sobre iOS 26.4.1 y es que esta versión llegó para corregir un fallo en la sincronización de iCloud, y es que muchas personas y muchos desarrolladores estaban teniendo problemas a la hora de enviar esta información a iCloud y que se actualice en las aplicaciones, y eso pues entonces al parecer pues fue resuelto con esta versión de iOS 26.4.1, que si por ejemplo hacías un cambio en una nota o en alguna aplicación en tu computadora y lo querías ver en tu iPhone o en tu iPad, eso no se estaba actualizando. Y algo que también estaba pasando era en la aplicación de contraseñas de Apple, así que aun cuando escribías una contraseña, digamos por ejemplo en tu computadora y querías ver la versión actualizada en tu iPhone o en tu iPad, pues eso no estaba sucediendo. Otro cambio que trajo iOS 26.4.1 es que activó automáticamente la función de antirrobo que llegó anteriormente con las versiones de iOS 26.4, pero esta parte se enfocó en los equipos que son manejados para las empresas, así que por alguna razón u otra no se activó en los equipos que son manejados por ejemplo en una escuela, en tu trabajo, etcétera, esta función del modo antirrobo, pero ahora con iOS 26.4.1 pues ahora sí está disponible en estos dispositivos. En mi caso esta función es totalmente muy útil y te recomiendo que no la desactive, que la tengas activada, que simplemente quizás lo cambies para que entonces funcione, no te bloquee cuando tengas el equipo en tu casa, pero si por ejemplo te roban el teléfono y saben tu número de seguridad, pues entonces van a poder cambiar prácticamente todos los detalles de tu dispositivo, inclusive hasta acceder a tu cuenta de banco, así que asegúrate de tener activada esta función y no lo cambies. En el caso de la segunda beta de iOS 26.5, como pudiste ver durante esta semana, pues realmente no vimos el lanzamiento de esta versión, y cuando vemos aquí el calendario de las pasadas versiones de la segunda beta de la versión .5 de por ejemplo iOS 18, iOS 17, pues realmente Apple parece que se tomaba otra semana más, es decir que seguramente la semana que viene, si nos dejamos llevar por la historia de Apple, estaremos viendo esta segunda beta de iOS 26.5, y yo espero que Apple quizás añada más funciones, porque realmente en esta primera beta prácticamente no vimos nada nuevo, pero también no nos debe sorprender que no veamos tantas nuevas funciones, porque realmente pues ya estamos muy cerca del lanzamiento de la primera beta de iOS 27 y quizás Apple quiere salvar esas funciones para esta nueva versión. Pero bueno, hablando de iOS 27, esta vez tenemos más rumores interesantes, ya que al parecer son datos reales de personas que han visto el código de iOS 27, y es que supuestamente Apple sigue trabajando en una versión que utilice inteligencia artificial para la aplicación de atajos, para que entonces simplemente hablando de la aplicación de atajos, pues puedas entonces crear el sistema de atajos o estas acciones directamente sin tener que hacer todos los pasos que requiere esta aplicación de atajos. Es decir, esto va a ser bastante bueno porque ayudaría a que las personas pues utilicen esta aplicación, porque yo sé que es bastante intimidante y realmente muchas personas no la usan por todo el trabajo que hay que hacer para poder crear un atajo en esta aplicación. Esta idea de utilizar inteligencia artificial para crear cosas o hacer algo en las aplicaciones de los dispositivos de Apple no sería algo alocado, ya que Apple ya no permite en la aplicación de música, como te mencioné anteriormente con iOS 26.4, que te permite crear listas de reproducción simplemente utilizando inteligencia artificial en la aplicación de Apple Music. En fin, ojalá esto sí sea realidad, porque hay veces que me gustaría crear un atajo, pero es algo que sin duda alguna toma muchísimo tiempo, y en el caso de la inteligencia artificial pues puede hacerlo mucho mejor y también con mayor facilidad. Si esto sale bien, pues podría hacer que la aplicación de atajos se deje de sentir como una aplicación prácticamente súper difícil de utilizar, y que entonces se pueda hacer pues más amigable y sencilla para todos los usuarios. Otra noticia que me pareció sumamente interesante esta semana, aunque todavía no es algo real que puedas utilizar, es que el grupo de empresas que se dedica a manejar el estándar de RCS pues ha anunciado que con la cuarta versión están trabajando con la idea de que entonces veamos videollamadas iniciadas de las aplicaciones de mensajes con RCS, para que tanto los equipos de Apple como los equipos con Android puedan tener un sistema de videollamada integrada y nativa en estos dispositivos. Es decir, en un futuro podría existir entonces una aplicación que te permita hacer una videollamada como si fuese FaceTime o Google Meet directamente entre un iPhone y un Android, de la misma
manera que ahora pues puedes enviar mensajes de texto entre estos dispositivos y te puedes beneficiar de todas las mejoras que ofrece este estándar, como la parte de mostrar indicadores de que se está escribiendo, como también los recibos de que el mensaje llegó. Así que esto sin duda alguna abre un espacio bastante interesante. Ahora bien, cabe la pena mencionar que ni Google ni Apple han confirmado que estarán adoptando este estándar, pero es algo que pudiera entonces prácticamente como forzarse a estas compañías, como sucedió en el caso de todos los cambios en la Unión Europea, que esta región de países pues forzó a Apple a que los implementara, y ahora pues no le quedó más remedio a Apple de también integrarlo aquí en Estados Unidos y en este lado del mundo. Así que no sería tan alocado pensar que en algún futuro cercano este sistema pues sea realidad y tengamos una aplicación de videollamadas prácticamente nativa que entonces funcione en ambos sistemas operativos. Pero bueno, esto no es lo único que ofrece este nuevo estándar, sino que también se está hablando de que entonces te permita pues poder editar el texto que estás enviando en esos mensajes, para que puedas activar con las negritas, las cursivas y también hasta que puedas tachar el texto. Y esto no nos debe sorprender porque es algo que existe en los dispositivos cuando entonces envían mensajes por WhatsApp, y entonces pues este estándar de RCS pues lo que quiere es seguir añadiendo funciones que realmente existen en otros servicios para que tengamos una alternativa de mensajería 100% completa. Vayamos ahora increíblemente a otro capítulo en la batalla de Apple y Epic Games, ya que básicamente Apple está intentando frenar o limitar el alcance de esa decisión judicial que se implementó hace ya un tiempo, que le impedía entonces pues seguir controlando de la misma manera durante los pasados años cómo es que entonces se cobran las tarifas en esta tienda de aplicaciones y cómo entonces los desarrolladores pueden colocar enlaces directamente en las aplicaciones que se distribuyen en el App Store. Es decir, Apple lo que quiere es que entonces se detengan estos cambios a cómo es que funcionan las aplicaciones como parte de pues lo que se estableció en la decisión inicial de este caso, para que entonces pues no todos los desarrolladores puedan hacer estos cambios, ya que debemos de recordar que el juicio fue entre Apple y Epic Games, y lo que quiere esta compañía es que entonces solamente se aplique a Epic Games. De cierta manera esto tiene un poco de lógica, ya que el caso fue entre estas dos compañías y la decisión del caso pues cambió prácticamente cómo es que funciona la tienda de aplicaciones, por lo menos aquí en Estados Unidos, en el cual pues prácticamente todos los desarrolladores pueden tener el mismo beneficio de Epic Games, de colocar un enlace para hacer compras fuera del App Store, como también tener unos cambios en las comisiones que se cobran en esta tienda de aplicaciones. Y Apple lo que quiere hacer es regresar y que eso solamente aplique a Epic Games y obviamente pues al juego de Fortnite. Obviamente, para sorpresa de nadie, Epic Games también sometió un recurso legal para detener esta movida de parte de Apple, así que increíblemente luego de 6 años de que empezara esta batalla legal, todavía sigue presente en nuestras vidas. Ya veremos qué estará pasando y si entonces la Corte Suprema de Estados Unidos escucha esta petición de Apple y quizás veamos un regreso en esta decisión que se tomó en la Corte hace ya prácticamente 2 años, que obviamente pues trajo el regreso de Fortnite a los dispositivos de Apple en este lado del mundo. Así que yo seguiré bien pendiente para ver qué estará pasando con todo esto. Y bueno, con esa última noticia te he traído un resumen de todo lo que pasó esta semana en el mundo de Apple. Déjame saber qué piensas sobre este caso de Epic Games, la llegada de iOS 26.4.1. ¿Crees que ha tenido un poco de mejoras en el desempeño en tu dispositivo? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.